Esta fue mi cena de graduación, y 30 pares de ojos observaban cómo mi padre quemaba mi diploma. Sostenía el encendedor con firmeza, acercaba la llama temblorosa a la esquina del papel y decía: «No mereces el dinero de tu abuelo». Sobre el mantel blanco como la nieve, el diploma se enrollaba hasta convertirse en ceniza negra. Un suspiro recorrió el salón. Alguien dejó caer un tenedor. Y solo mi madre ni siquiera se inmutó. Pero aquí está el detalle. Yo no lloré. No supliqué. Simplemente sonreí, me levanté y me fui. Ellos no lo sabían, ni podían saberlo, pero ese diploma quemado no cambiaba absolutamente nada. Y la semana siguiente, iban a descubrir cuán equivocados estaban. Me llamo Reese Rodwell, y esta es la historia de cómo mi familia intentó quitarme todo y cómo recuperé mi vida. Desde pequeña, aprendí a guardar silencio. No porque fuera tímida o no tuviera opinión, sino porque en mi familia, el silencio era una forma de supervivencia. Mis padres, Conrad y Caroline, adoraban la idea de la familia perfecta, de esas que salen en las postales navideñas, las que todos envidian. Y mi hermana menor, Amelia, era su obra maestra. Cabello dorado, sonrisa dulce, alma artística. Al menos, así la presentaban a todos. Ella era la hija que vestían con esmero, de la que presumían y alrededor de la cual giraba su mundo. Yo era la otra hija, la práctica. La callada, a la que se les olvidaba presentar en las fiestas hasta que alguien preguntaba: ¿no tienen otra hija? Aprendí pronto cuál era mi lugar. A los 11 años, arrastraba sola mi proyecto de robot por todo el gimnasio de la escuela porque mi padre llevaba a Amelia a alguna clase de dibujo. A los 15, viajaba en el autobús nocturno a un programa de ciencias mientras mis padres volaban con Amelia a Portland para una conferencia de moda. Y a los 17, cuando gané la beca estatal, recorrí con la mirada el auditorio buscando sus rostros. No estaban. Pero en la última fila, como siempre, estaba silenciosamente el abuelo Rodwell. Con las manos en los bolsillos, me sonreía como si hubiera logrado algo increíble. Para él, así era. Él era el único que realmente me veía. Entendía cómo funcionaba mi mente y sabía que no necesitaba el permiso de nadie para ser importante. Me enseñó cosas que a mis padres no les importaban, como leer un contrato, como cambiar una placa base, como mantenerme firme sin alzar la voz. El silencio es una estrategia, no una rendición, me dijo una vez. Quizá por eso nunca discutí cuando mi madre respondía a mis logros con un desganado asentimiento o cuando mi padre insistía en que Amelia tenía un futuro mucho más brillante. Me decía a mí misma que no importaba, que no necesitaba su aprobación. Pero no era del todo cierto. Hubo noches en la residencia en las que me quedaba mirando al techo, preguntándome: ¿cómo se siente que tus padres estén orgullosos de ti? Aunque sea una vez, no porque no des problemas, sino por lo que logras por tu cuenta, por lo que llegas a ser. Creía que la noche de graduación sería ese momento. Había imaginado a mi padre estrechándome la mano, a mi madre abrazándome para la foto, y a Amelia burlándose de mí, como hacen las hermanas cuando nadie las ve. Solo quería una noche en la que pareciéramos una familia. En cambio, estábamos sentados en un restaurante caro con luces cálidas y cubiertos relucientes. Y sentí como la habitual distancia entre nosotros se espesaba como una niebla. Cada pregunta sobre mi nuevo trabajo como ingeniera de software tenía un doble sentido. Como si esperaran que admitiera que solo había tenido suerte y que no me lo merecía. Amelia, en cambio, hablaba de sus planes con frases grandilocuentes y vagas: nuevos estudios de arte, viajes, oportunidades futuras que, por alguna razón, siempre terminaban recayendo en la billetera de nuestros padres. Intenté ahogar la ansiedad que me recorría la espalda. Era mi graduación, solo una noche. Solo quería conservar algún recuerdo que se sintiera como familia. Pero la gente muestra su verdadero ser cuando cree que te tiene completamente bajo su control. Y esa noche, mis padres me lo mostraron todo. La tensión no creció de inmediato. Se espesó lentamente, como nubes de tormenta tras una charla superficial. Lo noté en cómo mi padre miraba el reloj una y otra vez, en cómo la sonrisa de mi madre se volvía más tensa con cada felicitación hacia mí, y en cómo Amelia se recostó en la silla con aire de saber exactamente cómo terminaría la noche. Intenté mantenerme presente, respondí preguntas sobre el trabajo, mantuve un tono ligero,
Bebí agua para calmarme. Pero en el fondo, algo no encajaba. Era como si los tres hubieran ensayado esta escena antes de entrar al restaurante. Todo empezó cuando trajeron el postre. Mi padre carraspeó, un sonido brusco que exigía atención. Sacó una carpeta marrón de su maletín de cuero y la deslizó hacia mí por la mesa. Rice, dijo. Esto es importante. Mi madre cruzó los brazos. Amelia se acomodó un mechón detrás de la oreja, sonriendo como si ya supiera el final de una broma que yo ni siquiera había escuchado. Abrí la carpeta un poco, estados financieros, documentos de propiedad, algo notariado. Mi corazón dio un vuelco y se detuvo. Sabía exactamente lo que era. Mi padre no anduvo con rodeos. Nunca lo hace. Tu abuelo confió en ti, dijo. Ya tienes un trabajo estable. Amelia apenas está comenzando. Firma los documentos de transferencia para que ella pueda administrar la herencia. Así se hace en familia. Familia. Qué gracioso como esa palabra solo surgía cuando necesitaban algo de mí. Mantuve la voz firme. No voy a firmar nada. Un silencio cayó sobre la mesa. Amelia parpadeó, genuinamente sorprendida de que hubiera dicho no en voz alta. Los labios de mi madre se apretaron en una delgada línea de desaprobación. Mi padre se inclinó hacia adelante, como si no hubiera oído bien. Rice, repitió, más lento. No lo compliques. Es por la familia. Lo repetí, no. En mis 24 años de vida, era la primera vez que les decía no. Y no me disculpé. El rostro de mi padre se transformó. Confusión, luego irritación, y después algo más oscuro. No entiendes lo que está en juego, dijo. Pero sí lo entendía. Por primera vez en mi vida, lo entendía todo con claridad. Cuando Amelia soltó un bufido burlón, algo se rompió dentro de mí. Vamos, RHYS, susurró. Ni siquiera eras cercana al abuelo. ¿Por qué iba a dejarte algo valioso? Mi garganta se secó, pero no por las lágrimas, sino por una certeza absoluta. Nunca me habían visto como algo más que un accesorio conveniente, un consuelo momentáneo, un silencio complaciente, lo que necesitaran en cada instante. Me recliné en la silla, respirando pausadamente. No firmaría. Entonces mi padre se levantó, sacó mi diploma de su maletín y encendió un encendedor. Sus ojos se clavaron en los míos, desafiantes, crueles. Estaba seguro de que aún podía quebrarme. No mereces el dinero de tu abuelo. Dijo. La llama azul rozó la esquina del papel. Un murmullo recorrió la sala cuando el diploma comenzó a enroscarse en cenizas negras. Pero algo cambió dentro de mí. Silenciosamente, con firmeza, irreversiblemente. No me quebré, desperté. El fuego debía asustarme, destruirme, desequilibrarme. Eso era lo que mi padre pretendía. En cambio, mientras mi diploma se convertía en cenizas, algo dentro de mí se inmovilizó. Los invitados cuchicheaban, los cubiertos tintineaban. Alguien alargó la mano hacia su teléfono. La sonrisa de Amelia vaciló. Una sombra de desconcierto cruzó su rostro. Mi madre permaneció inmóvil. Solo me observaba, esperando que estallara para luego tacharlo de exageración. Pero no estallé. Observé cómo las cenizas caían sobre el mantel blanco y sentí una extraña liviandad. Años de desdén, de minimización, de ser tratada como un estorbo, todo cristalizó en una sola verdad diáfana. No quedaba nada aquí por lo que valiera la pena aferrarse. Mi padre parecía casi decepcionado de que no llorara. Esto es lo que pasa cuando olvidas quién te ha apoyado, dijo. Qué curioso. No recordaba ni una sola vez que realmente lo hubieran hecho. Me levanté lentamente, alisando el dobladillo de mi vestido. ¿Habéis terminado?, pregunté. Él parpadeó, sorprendido por mi calma. Amelia extendió la mano como para agarrarme de la muñeca. RHYS, no montes una escena. Retrocedí antes de que pudiera tocarme. Su mano quedó suspendida en el aire. Finalmente, mi madre habló. Su voz era grave y fría. Si te vas ahora, destrozarás esta familia. La ironía casi me hizo reír.
Ellos la habían destrozado mucho antes de que yo supiera escribir mi nombre. Cogí mi bolso, coloqué cuidadosamente la servilleta sobre la mesa y miré a cada uno de ellos, uno tras otro. No soy yo quien está destrozando nada, dije. Simplemente estoy cansada de fingir que esto es una familia. Una oleada de suspiros recorrió la mesa, pero no lo hice para la audiencia. No expuse mi dolor al público. Simplemente dejé de ser esa niña pequeña a la que podían humillar. Me di la vuelta y salí del restaurante. Los tacones repiqueteaban suavemente sobre los azulejos. Nadie vino detrás de mí. Estaban demasiado aturdidos, demasiado orgullosos, o ambas cosas. Afuera, el aire nocturno me envolvió, fresco, húmedo, sobrio. En la calle se sentía un leve olor a lluvia. Los coches pasaban con un ritmo constante. Por primera vez en toda la noche, pude respirar. Pedí un taxi, me senté en el asiento trasero y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Los ojos no estaban rojos, las manos no temblaban. Lucía como alguien que finalmente había dejado de rogar por un amor que nunca le pertenecería. El apartamento de la tía Ruby en Hillcrest me recibió con una cálida penumbra. Había dejado la puerta sin cerrar. Sobre la mesa había una taza y junto a la tetera, bolsitas de té de manzanilla. Ni preguntas, ni lástima. Solo me dio espacio. Acostada en su sofá aquella noche, repasé mentalmente todo lo sucedido, pero no con rabia, sino con comprensión. Su crueldad no fue algo repentino, sino ensayado, esperado. Y, sin embargo, no me quebré. Sonreí. Me fui porque, en el fondo, yo sabía algo que ellos ignoraban. Su espectáculo aquella noche no era el final de la historia. Fue su último error, ese después del cual ya no se podía seguir ocultando la verdad. Y la semana siguiente, en el despacho del abogado, tendrían que entender cuán equivocados estaban conmigo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba entre las cortinas de la tía Ruby, suave y cálida, como si no supiera que en una sola noche mi vida había dado un vuelco. Esperaba despertarme desconcertada, furiosa, quizás incluso con el corazón destrozado. En cambio, sentía una calma desconocida, firme, segura, clara. El teléfono no dejaba de vibrar. Los primeros mensajes fueron de Amelia. Breves, satisfechos, impregnados de superioridad. Gracias por la habitación, hermanita. La estoy pintando de rosa claro. No te molesta, ¿verdad? A fin de cuentas, nunca te gustó esta casa. Ah, ¿y por qué no intentas apoyarme alguna vez? Miré la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron. No por las lágrimas, sino por la claridad. Realmente creía que la casa ya era suya. Luego llegó una carta de 3 páginas de mi padre. Bajo capas de acusaciones, desagradecida, egoísta, nunca satisfecha con nada, se escondía un único mensaje: renuncia a la herencia. Arregla el desastre que has causado. Sé la hija que queremos que seas. Cerré el correo sin terminarlo. Finalmente, llamó mi madre. No para disculparse, no para preguntar si estaba a salvo. Fue directa a la estrategia, como si la cena hubiera sido una negociación que se salió un poco del guión. Tu padre no quería hacer eso, dijo con voz entrecortada. ¿Sabes cómo se pone cuando está nervioso? Solo firma los papeles, cariño. No vale la pena destruir a la familia. Pero ya estaba destruida. Simplemente dejé de fingir que las grietas eran un elemento decorativo. No discutí, no expliqué, no le recordé que habían quemado lo más importante que jamás había merecido. Simplemente colgué el teléfono, y luego lo apagué por completo, porque ahora solo importaba una conversación. Abrí el portátil y escribí un breve correo al señor Sterling, el abogado de mi abuelo. Es hora. Respondió a los pocos minutos. La próxima semana en la oficina de Santa Mónica. Todos serán notificados. Dejé el portátil a un lado, me recosté en el sofá de la tía Ruby y exhalé. Por primera vez en mi vida. No estaba reaccionando, estaba eligiendo. La semana transcurrió en calma. Un extraño contraste con la tormenta que se gestaba bajo la superficie. En el trabajo, me concentré en el código y la planificación de proyectos, sumergiéndome en la única parte de mi vida que tenía sentido.
Por las noches, me quedaba en casa de la tía Ruby, tomaba té, ayudaba con pequeñas tareas y veíamos películas antiguas. Ella no me obligaba a hablar, simplemente se sentaba a mi lado. Un ancla silenciosa en un mundo tambaleante. Tu abuelo lo vio venir, me dijo una noche. No confió en ti sin razón. Asentí, aunque el peso de esa confianza me oprimía el corazón. Cuando finalmente llegó el día. Llegué temprano a Santa Mónica. El cielo estaba despejado, brillante, casi burlón. Aparqué frente al bufete de abogados, me ajusté la chaqueta y entré. El vestíbulo olía a madera pulida y a spray cítrico de limpieza. El señor Sterling me recibió con un solemne asentimiento. Ya están en camino. ¿Estás lista? Llevo años preparándome para esto, respondí. Entramos juntos en la sala de conferencias, una mesa larga, ventanales altos, sillones de cuero demasiado rígidos para ser cómodos. En el centro había una pila de documentos cuidadosamente ordenados. El peso de todo un legado, sellado en páginas blancas e impecables. 5 minutos después, la puerta se abrió. Primero entró mi padre, con la mandíbula apretada y una mirada cortante de indignación. Detrás venía mi madre, con una expresión como si se preparara para una humillación pública. Amelia entró flotando al final, con el teléfono en la mano y las gafas de sol en la cabeza, como si fuera a un brunch y no a un procedimiento legal. Al verme, se detuvo en seco. ¿En serio?, murmuró. ¿De verdad crees que esto cambiará algo? No respondí. Se sentaron frente a mí. Una división perfecta, una metáfora perfecta. El señor Sterling comenzó sin ceremonias. De acuerdo con el testamento oficial del señor Rodwell, la habitación quedó en silencio. Hasta el aire pareció contener la respiración. Leyó línea tras línea, detalles, fechas, firmas, testimonios, y luego la parte que no esperaban. Toda la fortuna, incluyendo todas las propiedades, inversiones y participaciones empresariales, se transfiere exclusivamente a su nieta, R.S. Rodwell. A mi madre se le abrió la boca. A Amelia se le cayó la mandíbula. Mi padre se inclinó hacia adelante. Esto es imposible, rugió. ¿Él prometió? No, lo interrumpió el señor Sterling con calma. No lo prometí. Amelia golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya pagué el depósito por el estudio. No pueden. La miré directamente, sin pestañear. No es tu dinero. Ella negó con la cabeza. Su voz comenzó a quebrarse. Ni siquiera te gusta esta casa. No te importa la empresa del abuelo. Nunca estuviste presente. Fui yo quien aparecía en las fotos. La interrumpí. Mi voz era baja pero firme. Y yo pasaba todos los veranos allí, aprendiendo del negocio, entendiendo lo que él construyó. Mientras tú presumías con tus fotos bonitas, yo escuchaba. Su rostro se sonrojó. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Papá intentó una vez más, usando ese tono autoritario que había empleado toda mi vida. Eres demasiado joven para manejar esto. Lo arruinarás todo. Amelia. Amelia es una malcriada, dije en voz baja, pero mis palabras resonaron más que cualquier grito. Y ustedes la hicieron así. El silencio que siguió fue denso, incómodo, revelador. Entonces, el señor Sterling presionó un botón en el control remoto. En la pantalla apareció un vídeo. El abuelo estaba sentado en su oficina, frágil pero con la mirada aún penetrante. Si están viendo esto, comenzó, significa que RHYS cumplió su promesa de guardar silencio hasta que la verdad pudiera hablar por sí misma. Mamá se tapó la boca con la mano. Papá se quedó petrificado, mirando fijamente la pantalla. Amelia susurró, ¿no? El abuelo continuó, vi cómo menospreciaban sus logros. Cómo alababan a un hijo mientras ignoraban al otro. Vi cómo RHYS se fortalecía porque ustedes ni siquiera intentaban verla. La habitación palpitaba de tensión. Nadie respiraba. Conrad, Caroline, dijo, mirando directamente a la cámara, fracasaron como padres, pero aún así ella triunfó. No gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. Y le dejo todo, porque la fortaleza debe ser confiada, no abusada.
Porque la lealtad debe ser recompensada, no dada por sentada. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. RHYS, si estás viendo esto, quiero que sepas que te veo. Siempre te he visto, y estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido. El vídeo terminó. El silencio cayó como una marea. Sentí algo romperse en mi pecho. Pero no era destrucción, sino liberación. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 24 años y finalmente pudiera exhalar. Me levanté, apoyando ligeramente las manos en la mesa. No fue venganza, dije. Fue justicia. Señalé los contratos. Mi elección de ponerme primero. El rostro de papá se retorció, no de arrepentimiento, sino al darse cuenta de que el control se le escapaba de las manos. Mamá bajó la mirada, con lágrimas brillando en sus pestañas, pero noté que no lloraba por mí. Lloraba por lo que había perdido. Amelia se cubrió el rostro con las manos, negando con la cabeza mientras su futuro se reescribía en tiempo real. No es justo, susurró. Tienes razón, respondí. No es justo. No fue justo cuando cargué sola con mis proyectos. No fue justo cuando tú lo tenías todo y a mí me quedaba el silencio. Pero la justicia no es algo que te deban. La justicia es algo que mereces. Recogí los documentos que el señor Sterling me había entregado. Los guardé en mi carpeta y me alejé del escritorio. Quemaste mi diploma, le dije a mi padre, pero no quemaste mi futuro. Nunca tuviste ese poder. Solo me hiciste creer que lo tenías. Nadie pronunció una sola palabra, nadie se atrevió. Salí de la oficina bajo el brillante sol de California, y por primera vez en mi vida, su luz me pareció verdaderamente cálida. Pasaron 3 meses. Nir se había transformado, más callado, más ligero, más mío. Me mudé a un pequeño apartamento en el extremo sur de San José, lo suficientemente cerca como para caminar cada mañana hacia el centro tecnológico de la ciudad. El apartamento era pequeño, pero allí me sentía segura como nunca lo había estado en mi infancia. Sobre mi escritorio había una única fotografía enmarcada. Mi abuelo y yo en el patio trasero. Ambos reíamos por algo que solo nosotros dos recordábamos. El trabajo también cambió. Asumí un puesto directivo en la empresa, reorganizando su estructura desde dentro. Nada de política, nada de favoritismos, solo competencia. La gente parecía respirar más aliviada. Los empleados que antes parecían abatidos ahora me miraban con una esperanza firme. Uno de ellos, un ingeniero mayor llamado Arthur, me detuvo un día en el pasillo. «Sabe», me dijo, «su abuelo hablaba mucho de usted. Decía lo inteligente que era, lo bien que sabía escuchar. Todos nos preguntábamos cuándo volvería». «No me iré nunca más», le respondí. Y era cierto. No volví a saber nada de mi familia. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje de Amelia, que antes no podía estar callada más de 1 hora. Y, por extraño que parezca, no los echaba de menos. En lugar de eso, sentía una paz serena, honesta, merecida. Por las noches, me paraba en el balcón y observaba cómo las luces de la ciudad centelleaban como estrellas lejanas. Por primera vez, mi mente estaba en calma. No pensaba en lo que había hecho mal o en lo que debía corregir. No intentaba hacerme pequeña para que otros se sintieran cómodos. Por fin había entrado en una vida donde no necesitaba pedir permiso para simplemente ser. A veces recuerdo aquella noche, las llamas, el silencio, como me fui sin mirar atrás. Pero ahora, de pie en mi balcón bajo la suave brisa de San José, entiendo lo que mi abuelo había intentado enseñarme todo este tiempo. El poder no está en las palabras grandilocuentes, está en elegirse a uno mismo, incluso cuando nadie aplaude. Mi familia perdió el control en el momento en que dejé de necesitar su aprobación. Y la herencia no eran solo dinero o propiedades. Era la prueba de que alguien me había visto tal como era, de que yo importaba, de que era suficiente. Ese fue el verdadero regalo que mi abuelo me dejó. No riquezas, sino la certeza de mi propio valor.